Entonces, buenos días a todos los que ya se agregaron, son bastante los que estamos ya presentes. Vamos a terminar la quinta unidad prácticamente con el tema de gravitación universal, que es el que estamos viendo. Pero ahora vamos a tocar temas que son importantes como la altura a la que están los satélites. Yo no sé si ya vieron el blog, pero en el blog una de las tareas que les dejé dos tareas, ¿verdad? Una tarea son problemas y en la otra tarea es una investigación. En esa investigación tienen que averiguar las diferentes alturas a las que vuelan los satélites, ¿sí? O sea, no todos los satélites vuelan a la misma altura. ¿Por qué? Porque si no chocarían. No sé si ya se puso a pensar, ¿no? Si estuvieran a la misma altura, llegaría un momento de que chocaría, porque no todos giran en el mismo lugar, en el mismo sentido. Hay unos que giran hacia allá y otros que giran al contrario. Cuando uno compra un satélite, vamos a poner como que el satélite fuera un celular. Imagínense ustedes que su satélite es como que usted tiene una línea telefónica. Cuando usted adquiere un satélite, con ese satélite usted adquiere una determinada altura. O sea, así como el celular nos asignan un número de teléfono, ¿no? Un número de celular, que es único y que nadie más lo tiene, igual es para los satélites. Cuando un satélite está a una determinada, cuando uno compra un satélite, con la compra del satélite, digamos, ya viene incluida la altura. O sea, te dan una altura en la que el satélite va a estar orbitando. Pero eso de la órbita tiene que tomarlo en cuenta porque resulta que dependiendo de la órbita en la que está el satélite, así es la velocidad que tiene que llevar. O sea, que usted no crea que el satélite está flotando ahí solito, así bien fresh, ¿va? No, sino que mientras, en cuanto algo está en órbita, para mantener la órbita, tiene que tener una velocidad constante. Esa velocidad es la que lo va a mantener a esa altura. Entonces, ¿qué pasa con las máquinas humanas de que a veces fallan? A veces, va siempre. Lo que sucede es de que aquí en la Tierra, en las sedes en donde controlan el movimiento de los satélites, lo que pasa es de que ahí hay gente trabajando las 24 horas. Obviamente por turnos, ¿va? No es la misma persona que está todo el día, sino que por turnos van controlando las alturas y las velocidades de los satélites. Entonces, si notan de que un satélite ha bajado su velocidad, digamos, supongamos de que la velocidad del satélite son 5.000 metros por segundo. Imagínense, 5.000 metros por segundo. Supongamos que va a esa velocidad. Y él nota, aquí en la Tierra, pues, en el centro de control, nota de que de los 5.000 ya bajó a 4.900 algo. Entonces ellos lo que hacen es que desde aquí, manualmente, le aumenta un poco la velocidad, ¿sí? Tiene unos pequeños ahí, como para poder aumentar su velocidad, propulsores serían, ¿no? ¿Sí? Para aumentar un poco la velocidad y lo vuelve a poner estable a sus 5.000. Y lo mismo pasa si la velocidad es más de 5.000. Si nota que va más de 5.000, lo vuelve a bajar. O sea, ellos constantemente están monitoreando de tal forma que el satélite se mantenga en su velocidad. ¿Pero por qué? La razón ya medio se las dije, de que si la velocidad disminuye, entonces el satélite va a empezar a caer. Pero los satélites no caen así, ¡plum! Los satélites no caen así para abajo, ¿sí? El satélite va a empezar a caer si su velocidad de vuelo o la velocidad orbital disminuye. El satélite va a empezar a caer paulatinamente, en espiral, ¿sí? En espiral. Y si la velocidad, por el contrario, aumenta, entonces va a empezar a alejarse en espiral, ¿sí? No sé cómo, si se los explico otra vez de esta manera. Supongamos de que aquí tenemos, esta es la Tierra. Vamos a que aquí está el satélite. Si ese satélite empieza, él tiene que mantener una velocidad, pero si su velocidad baja, lo que yo les decía, entonces va a empezar a caer de esta manera.
¡pum! Y aquí cae. Este sería su lugar de impacto. Así es como los satélites se vienen en picada, ¿va? Así en espiral. Cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que un satélite falló que se llamaba Skylab, ¿sí? Skylab, el laboratorio del cielo, ¿no? Falló y ya no lo pudieron estabilizar. Entonces empezó a venirse así en espiral, en espiral, en espiral. Pero la noticia era de que había peligro de que cayera aquí en Guatemala. Fíjese, había peligro de que cayera aquí en Guatemala. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en la primaria, imagínense, yo estaba en la primaria y yo me acuerdo de que yo ese día no quería ir a estudiar, pero no por el satélite, ¿verdad? Yo no quería ir a estudiar por Aragán. Entonces yo le dije a mi mamá de que no quería ir al colegio porque el satélite se iba a caer, ¿verdad? O sea, esa fue la excusa y por eso lo tengo presente, ¿sí? Y obviamente me puse a llorar, que no quería ir y tal, tal, tal. Total, mi mamá me pegó, en ese entonces era muy común, ¿verdad? Y mi mamá me pegó y de todos modos no fui a estudiar. La cosa es que el satélite sí cayó, pero no cayó aquí en Guatemala. El satélite cayó en el mar, en el océano, en el mar Caribe, ¿verdad? Pero sí se cayó de esa manera. Entonces, miren, cae en espiral. Un satélite no cae así de un solo hacia abajo, ¿verdad? Y si se aleja también en espiral. O sea, digamos de que si la velocidad del satélite aumenta, entonces se va a empezar a alejar en espiral, ¿sí? Cada vez más lejos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que tomar en cuenta, que la velocidad orbital debe ser la idónea para el satélite, para que el satélite se mantenga a esa altura, a la altura establecida. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional tiene que estar en una cierta altura y la estación no puede cambiar de altura así arbitrariamente porque los astronautas que están ahí así quieren cambiarlo, no. Eso es bien delicado porque en el paso puede topar con algo, ¿eh? Con otro objeto, otra basura espacial, otro satélite, etcétera. Entonces es muy complejo. Los que ya vieron la película Gravity, en la película Gravity sale George Clooney y Sandra Bullock, ¿sí? En esa película se puede ver muy bien cómo es que funciona, ¿sí? Por eso ganó un Oscar, precisamente por eso, porque es bastante realista. Bueno, entonces de eso se trata el día de hoy. Vamos a averiguar a qué velocidad están los satélites, ya sea aquí en la Tierra o en otro planeta, ¿verdad? Si, no olviden de que, por ejemplo, en Marte ya hay un par de sondas que la están orbitando como que fueran satélites y otra que ya está ahí abajo, ¿verdad? Y así lo han hecho en otros lugares. Igual en la Luna, orbitan, ¿verdad? Sí, cuando fue el viaje del hombre a la Luna, digamos, el hombre pues bajó, el astronauta, pisó suelo lunar, pero la nave se quedó orbitando, ¿sí? Y eso es bien delicado, porque a la hora de que él quería salir de la Luna, el módulo lunar tenía que salir al encuentro exactamente en el momento que el otro iba pasando así encima, en ese momento tenía que ir el otro para interceptarlo, ¿sí? Un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Para que coincidiera X y Z en este caso, porque son los tres ejes, ¿no? X, Y, Z, de tal forma que coincidieran. De lo contrario, la sonda se iba de largo y se iba para siempre, ya no había modo de alcanzarla, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es pura matemática, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, lo que queremos ver hoy básicamente son tres cosas. La velocidad a la que vuela un satélite que está a determinada altura, la altura a la que está un satélite a determinada velocidad, o sea, al revés, ¿no? Y el periodo. El periodo es cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa? ¿Sí? Mucho ojo con las tareas que les dejé. Ahí les dejé las órbitas satelitales, las leyes de Kepler y la biografía de Kepler. Esa es una tarea. Bueno, entonces quiero primero que entendamos lo siguiente. Ahí quiero que copien esto, por favor. Miren, si tenemos aquí el planeta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que aquí tenemos el planeta. Bueno, eso somos nosotros. Y aquí está el satélite. Vamos a poner aquí el satélite.
Este satélite que ustedes ven aquí está a cierta altura. A cierta altura con relación a la superficie terrestre. ¿Sí? O sea, hay una altura que va de aquí para acá. ¿Sí? A eso le vamos a llamar H. Le vamos a llamar H. H es la altura a la que está volando. H es la altura a la que está volando el satélite. Esa se llama H. La altura a la que está el satélite. Pero también sabe usted de que hay una distancia que es el radio de la Tierra, ¿va? Que es de la orilla al centro. Que ese es un dato que ya conocemos previamente, que es el radio del planeta. ¿Sí? Y el radio del planeta va de aquí para acá. ¿Sí? Va, este es el radio del planeta. Va, entonces, aquí tenemos el radio del planeta. Pero nosotros, para la hora de los cálculos, vamos a calcular. No sé si se acuerdan cuando vimos la fórmula la semana pasada de gravitación universal, vimos que yo les dije que las dos masas se medían de centro a centro, la distancia de uno del centro de una masa al centro de otra masa. Entonces, la distancia que a mí me interesa es la que va desde el satélite hasta el centro de la Tierra. Desde el satélite hasta el centro de la Tierra. Y a esa le vamos a llamar R mayúscula. ¿Sí? Entonces, ahí sí quiero que anoten, por favor. Vamos a anotar entonces, ¿qué es R mayúscula? R mayúscula entonces va a ser el radio del planeta, que es 6.38 por 10 a la 6 metros, ¿verdad? Eso ya lo tienen ustedes, 6.38 por 10 a la 6 metros, más la altura a la que está el satélite, más la altura a la que está el satélite. Entonces tenemos, ojo, pues yo no sé, lo voy a volver a decir, pero por si alguno se perdió en el camino. Tenemos la altura a la que está el satélite, que le vamos a llamar H. Esa altura la vamos a manejar en metros. Y tenemos el radio del planeta, que es de la superficie al centro de la Tierra, ¿va? Que es 6.38 por 10 a la 6. Pero en la fórmula, nosotros tenemos que usar del centro de una masa al centro de la otra masa, que sería la R mayúscula que yo le coloqué acá, que va a ser igual al radio del planeta más la altura a la que está el satélite. ¿Sí? Entonces, por medio de esto, eso es importantísimo, porque nosotros primero tenemos que calcular la R mayúscula, porque es la que vamos a usar, en los problemas. Bueno, ¿y cómo hallamos la velocidad? Pues la velocidad se halla con esta fórmula. Anote también, la velocidad orbital. Vamos a poner aquí, velocidad orbital. La velocidad orbital V va a ser igual a, van anotando ahí la fórmula, por favor, la raíz cuadrada de G mayúscula por la masa de la Tierra, G mayúscula, o sea que es la constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra, dividido la R mayúscula, esta que acabamos de calcular, ¿va? La R mayúscula. Entonces tenemos esta fórmula. Esta fórmula es la que nos va a permitir hallar la velocidad a la que está orbitando un satélite. ¿Sí? Copiémoslo. Pues copien esto que está acá y ahorita vamos a hacer ya un ejemplo. Vamos a tratar de averiguar la velocidad a la que está orbitando un satélite. Un satélite X. Vamos a poner una altura ficticia y vamos a tratar de averiguar a qué velocidad va orbitando, está moviéndose. No olvide que hay satélites de comunicaciones, de televisión, ¿verdad? ¿Sí? Los satélites tienen que usan mucho la trigonometría para poder mandar una señal en vivo. Yo no sé si se acuerdan ustedes en el Mundial de Fútbol, en el anterior, sobre todo los varones, ¿no? Bueno, yo creo que todos vimos el Mundial, aunque sea un partido, aunque sea algunos pedacitos, ¿no?
pero yo no sé si se dio cuenta que lo estaba transmitiendo la televisión Azteca, creo yo, y Tigo, o algo así. Yo creo que eran dos cadenas de televisión. Pero resulta que una tenía el satélite, la señal estaba triangulada de tal manera que viniera primero a Guatemala que la otra. Entonces a mí me caía mal porque los que narraban mejor los partidos eran de una determinada cadena, de un canal, ¿no? De una cadena televisiva. Pero a los de la otra cadena les llegaba primero la señal. Entonces a mí me caía un poquito mal porque yo estaba viendo el partido, cuando escuchaba en la televisión de los vecinos o en la radio, que gritaban ¡gol! Y en mi tele todavía no había sido gol, ¿va? Todavía faltaban unos 3 o 4 segundos de atraso. Entonces yo me enteraba cuando había gol antes de que se viera en la televisión que yo tenía. Pero eso es porque los satélites se triangulan, de tal manera que buscan por medio de teorema de Pitágoras, de todo lo que ustedes ya saben de trigonometría, hacer que la señal llegue lo más pronto posible, ¿verdad? Pero bueno, eso va relacionado a su altura y a su velocidad, que es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, voy a quitar el dibujo aquí y yo quiero que quede claro la fórmula esta de la R mayúscula. Por favor, R mayúscula. Y la otra es minúscula. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Y voy a colocar aquí la otra fórmula, que es la de la R. Ahí están ya las dos fórmulas, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a ver, vayan anotando ahí, pues. Vamos a tratar de averiguar la velocidad orbital de un satélite que está a 400 kilómetros de altura. Vamos a ver. Calcular la velocidad orbital. La velocidad orbital de un satélite que está a 400 kilómetros de altura. Muy bien. Ok. Este es ejemplo. Bueno, vamos a calcular la velocidad de ese satélite entonces. Miren que no les sorprenda los 400 kilómetros de altura. ¿Cuál es la montaña más alta que hay aquí en el planeta Tierra? El Monte Everest. La que está sobre el nivel del mar es el Monte Everest. ¿Alguien tiene idea de cuánto es la altura más o menos del Monte Everest? ¿Alguna idea? ¿Sí? Son casi 9 kilómetros. ¿Sí? Son 8.800 metros de altura. Pongámosle 9.000. 9.000 metros son 9 kilómetros. O sea que la parte más alta del planeta, que es el Monte Everest, son 9 kilómetros. Y mire, ese satélite está a 400 kilómetros. Compare la altura del Monte Everest con la altura a la que está el satélite. Y quiere que le diga algo. Este satélite está en una órbita relativamente baja. Porque hay satélites que están mucho más altos todavía, ¿sí? Los que son de Intelsat, de comunicaciones, llegan a estar hasta 35.000 kilómetros de altura, ¿sí? O sea, estamos hablando de distancias, alturas bastante grandes, ¿no? A la que están. Vale, entonces ahí, ¿qué es lo primero que creen que hay que hacer? Calcular el valor de la R mayúscula, ¿sí? Entonces, la R mayúscula sería, según la fórmula que aparece acá, sería el radio del planeta, que es un 6.38 por 10 a la 6 metros, más la altura, que dice que son 400 kilómetros. Pero, ojo, no podemos sumar kilómetros con metros. Entonces hay que pasar estos kilómetros a metros. ¿Y cómo se hace? Miren, pues, cada vez de que vaya a pasar kilómetros a metros, lo único que tiene que hacer es agregarle 3 ceros.
Si quieren, anótenlo. Para pasar de kilómetros a metros, lo único que hay que hacer es agregarle 3 ceros. Entonces aquí vamos a agregar 3 ceros. ¿Sí? Ya me quedaron 400,000. ¿Sí? O sea, 400 kilómetros equivale a 400,000 metros. 400,000 metros. Bueno, entonces aquí vamos a averiguar la suma, ¿verdad? Entonces aquí ya tomamos nuestra calculadora. Vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a sumar estas dos cantidades. Vamos a ver, tenemos entonces 6.38 por 10 a la 6 más 400,000. Y eso me va a dar un número. Me va a dar 6.780.000 metros. ¿Sí? 6.780.000 metros. Eso es lo que nos tengo que ver, ¿verdad? Eso lo podemos poner en notación científica también, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo, este número que está acá en forma normal, en un número ordinario, se puede colocar como 6.78 por 10 a la 6. ¿Sí? O sea, estos dos que yo acabo de colocar son exactamente los mismos. ¿Sí? Uno de forma normal y otro de forma de notación científica. ¿Sí? Vale. Ok, entonces ahora ya tenemos la R, ya podemos hallar la velocidad orbital con la otra fórmula, con la que les di allá. Entonces, ya solo es de aplicar la fórmula. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Vamos a ver acá cómo estamos despacio. Aquí. Bueno, entonces vamos a ver. La velocidad orbital entonces sería la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal, que es 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces aquí sería 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa de la Tierra. Bueno, ahorita lo estamos haciendo con la masa de la Tierra, ¿va? Pero si yo les hubiera dicho que el satélite está orbitando Júpiter, entonces tendríamos que usar la masa de Júpiter. ¿Sí? Y a la hora de calcular la R mayúscula, usamos el radio de Júpiter. Y si le digo que es en la Luna, se usan los datos de la Luna. Sí, en este caso, como está orbitando aquí en la Tierra, vamos a usar la masa de la Tierra, ¿no? Que son 5.98 por 10 a la 24 kilogramos por 10 a la 24. Dividido la R mayúscula que yo acabo de calcular. Entonces esta sería 6.78 por 10 a la 6. Ok. Entonces aquí ya solamente es de meterlo a la calculadora. Deben con su calculadora. Yo sugiero, de nuevo, que si no podemos usar bien la calculadora, pues así a la perfección, pues, que hagamos primero el producto de aquí, del numerador, presionemos igual, después dividido el de abajo, volvamos a presionar igual, y después raíz cuadrada, o sea, dejamos la raíz cuadrada al final. ¿Sí? Entonces sería 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por 5.98 por 10 a la 24, todo eso igual, dividido 6.78 por 10 a la 6, igual, y todo eso raíz cuadrada, ans, y esto me da la velocidad siguiente. Esto me va a dar una velocidad de 7.670.06 metros por segundo. 7.670.06 metros por segundo. ¿Sí? Verifique que le dé esa cantidad, por favor. Esta sería la velocidad a la que va ese satélite. ¿Ya se dio cuenta? Bueno, primero verifique que le dé eso, ¿verdad? Verifique que le dé ese 7.670, por favor. Sí da, profe. ¿Sí? Prueben los demás, por favor. Profe, Dime, una pregunta. dime, Nati. ¿En dónde está ese 6.78 por 10? ¿Es a las 6 o al...?
Es a las 6. Es este, va. es este que calculamos. Es la letra R. Va. Es esta. Tú lo Gracias, puedes profe. poner. Lo pueden poner en notación científica, como lo coloqué yo, o lo podían poner en número normal, como el otro, el 6.780.000. Lo pueden poner de ambas formas, como quieran. Va, fíjese que da 7.670 metros por segundo, pero usted, quiero que tome conciencia de esa velocidad, por favor. Estamos hablando de más de 7 kilómetros y medio en cada segundo. Va más veloz que una bala. Generalmente las balas, dependiendo del tipo de arma que sean, van hasta 300 metros por segundo, 400 metros por segundo, 500 metros por segundo. Una bala de un rifle o de una pistola. Pero mire, esto va a 7.600 metros por segundo. Estamos hablando que va como unas 10 veces, más de 10 veces la velocidad estándar de una bala. Pero por eso es que yo le mencionaba, de que a cada satélite le dan una propia altura, le dan su propia altura. Porque ya se imagina que choque, que impacte ese satélite con algo más, es una colisión impresionante. ¿Sí? Por eso les decía yo lo de la película Gravity, ¿sí? De George Clooney, ¿va? Porque ahí en esa película se ve cómo impacta por esa enorme velocidad que llevan. ¿Sí? Es una enorme velocidad. Esa velocidad me va a asegurar a mí de que ese satélite se va a mantener a 400 kilómetros de altura. Si la velocidad baja, el satélite se empieza a caer en espiral. Y si la velocidad aumenta, el satélite se empieza a ir para siempre. ¿Sí? No sé si me entiende. O sea, es delicado. O sea, no es de que no crea de que es como en las películas o en las caricaturas, ¿verdad? De que una vez salió de la gravedad de la Tierra, se queda flotando ahí, viva la flor, va bien fresh. No, el satélite, aunque se vea que está flotando, no está flotando, está a una enorme velocidad. Lo que pasa es que no lo notamos, ¿sí? Cuando se filma, cuando ponen algún video de la estación espacial, se miran los astronautas que andan ahí tranquilos y toda la cosa, pero la estación espacial va girando y generalmente la estación espacial está volando más o menos a esta misma altura, 400 kilómetros. A veces está más baja, está a 200 kilómetros. De hecho, la estación espacial se ve a simple vista cuando pasa encima de aquí de la ciudad de Guatemala, ¿sí? Se puede averiguar ahí en internet a qué hora va a pasar encima de Guatemala, y si está despejado el cielo, uno la puede ver, se ve como una estrellita que se va moviendo. Esa es la estación espacial, que uno la ve a simple vista, sin necesidad de binoculares ni de telescopio. Entonces, pero imagínense, enorme la velocidad. Eso es lo que yo quiero que entienda. Ahora quiero que anote algo en su cuaderno, ¿sí? Mientras más cerca del planeta está el satélite, mientras más cerca del planeta, tiene que tener una mayor velocidad para mantenerse en órbita. ¿Sí? Anote ahí, mientras más cerca del planeta, la velocidad debe ser mayor para mantenerse en órbita. Mientras más cerca del planeta, la velocidad debe ser mayor. Y mientras más lejos, la velocidad debe ser menor. O sea, es inversa, es inversamente proporcional. ¿Sí? Hagamos una prueba. Yo quiero que ustedes ahorita, solitos, y me dicen así en voz alta, me dicen sus respuestas, vamos a averiguar la altura. Yo lo que quiero es que ustedes practiquen, ¿no? Que para eso es la clase. Que practiquen y me digan qué velocidad orbital tiene un satélite que está, le voy a cambiar la velocidad. Ya no va a ser la altura, perdón. Ya no va a ser 400. Vamos a poner que está vamos a poner unos 15.000 kilómetros. No, 15.000 no. Pongámosle 12.000 kilómetros. Está a 12.000 kilómetros de altura. Dale pues, calcule usted solito
Hagan lo mismo que acabamos de hacer, solo que ahora la altura es 12.000 kilómetros. Vuelva a hacer lo mismo, calcule la R, y ya que tenga la R mayúscula, métalo en la fórmula de la velocidad, y va a ver de que ahí lo va a tener. Voy a quitar esto, los datos del ejemplo anterior, para que no se confundan. ¿Sí? Vamos, pues denle, jovencitos. Ahorita es cuando se tienen que poner a practicar. La R va a cambiar. No olvide que ahí está en kilómetros. Tiene que pasarlo a metros. ¿Cómo lo pasa en metros? Le agrega 3 ceros. Sí, ese es el chivo, ¿verdad? Esa es la forma más fácil. Multiplicarlo por 1000. Agregarle 3 ceros es como que lo esté multiplicando por 1000. Profe, 4658.44. Eso, 4600. 58.44. Metros por segundo. Sí. 4658.44. Verifiquen, por favor, los demás compañeros. Sí, a mí también me dio eso. ¿Sí te dio? Sí. Gracias, Mandeli. Ya no lo voy a volver a hacer todo, ¿va? Pues se me acaba la hora y no les doy lo demás. Sí, entonces, pero yo lo que quería era que verifiquen que les da eso, porfa. Note que la velocidad es menor que en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior eran 7.600. Ahora nos dio 4.600. O sea, la velocidad es menor porque el satélite está más lejos. Mientras más lejos esté, la velocidad orbital tiene que ser menor. Y mientras más cerca, mayor. ¿Sí? Lo que yo les decía, que es inversamente proporcional. Bueno, ok. Esa es la idea, ¿verdad? Ahora, veámoslo al revés. Fíjense que aquí nos están dando la altura y nos están pidiendo que encontremos la velocidad orbital. Ahora pensémoslo al contrario. Si nos dan la velocidad y nos piden hallar la altura, o sea, al revés. Al revés. Entonces, pongamos ahora, hagamos un tercer ejemplo en donde sea al contrario. Donde sea al contrario. Entonces aquí sería, ¿a qué altura orbita un satélite si su velocidad orbital es 5.400 metros por segundo? Ahí está. ¿A qué altura orbita un satélite si su velocidad orbital es 5.400 metros por segundo? O sea, 5.4 kilómetros en un segundo. Es la velocidad que lleva. Me están preguntando ahora la altura. Entonces ahora hay que hacer el proceso, el mismo que hicimos anteriormente, pero de forma inversa. De forma inversa. Entonces partamos de la fórmula de velocidad. Entonces de esta fórmula de velocidad, yo voy a despejar la R mayúscula. De la fórmula de velocidad, vamos a despejar la R mayúscula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se despeja o cómo quedaría la fórmula? Voy a ponerla aquí mismo arriba. A la hora de despejar esta letra, para quitar la raíz cuadrada, ya saben ustedes que se eleva al cuadrado, ¿verdad?
Aquí elevo al cuadrado, elimino la raíz cuadrada, entonces paso esta R que está dividiendo, la paso a multiplicar, y la V que está multiplicando la voy a pasar a dividir. De tal modo que me va a quedar R va a ser igual a G por MT dividido V al cuadrado. Si no estoy mal. Vamos a ver. No, ahí estamos. Entonces, esta sería la fórmula que se utiliza para hallar la R. Pero no, aquí hay otra aquí abajo. Mira aquí abajo. Fíjense que a nosotros no nos están preguntando la R mayúscula. Nos están preguntando la altura a la que está el satélite. ¿Qué significa? Eso quiere decir que es la letra H. La H es la que queremos. Entonces, ¿cómo encuentro H? La despejo de aquí. ¿Sí? Para dejar solita la H, el radio del planeta que está sumando pasa al otro lado restando. Entonces me va a quedar que H va a ser igual a R mayúscula menos el radio del planeta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la fórmula para hallar la H. Pero para hallar H, primero tenemos que calcular la R mayúscula. ¿Sí? Entonces calculemos. Calculémoslo acá. Dice ahí, voy de este lado. La R mayúscula entonces va a ser igual a la constante de gravitación universal 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa del planeta que es 5.98 por 10 a la 24. Todo eso dividido la velocidad a la que está orbitando el satélite elevada al cuadrado, que serían 5.400 elevado al cuadrado. Entonces aquí me va a dar ya el valor de R. Vamos a ver, 6.67 por 10 a la menos 11 por 5.98 por 10 a la 24 y todo eso dividido 5.400 al cuadrado. Me va a dar un número bastante grande. ¿Sí? Lo voy a colocar acá. Me quedó. Bueno, si lo vemos ya en miles y en millones, y serían miles y serían millones. ¿Sí? Son 13.678.532.24 metros. Metros. Va. Pero no olvide que esa es la letra R, ¿verdad? Y a nosotros nos están pidiendo la altura, la H, la que está desde la superficie del planeta hacia arriba, o sea, la H. Entonces vamos a hallar la altura. Pero primero teníamos que calcular la R, ¿no? Entonces sería, la altura entonces va a ser igual a la R mayúscula, que ya la tenemos, ¿sí? Que son 13.678.532.24 menos el radio del planeta, que es 6.38 por 10 a la 6. 6.38 por 10 a la 6. Entonces aquí ya me va a dar la H. ¿A qué altura está el satélite, verdad? Menos 6.38 por 10 a la 6. ¿Ok? Entonces aquí me va a dar la altura en metros. Aquí está en metros, ¿no? 7.298.532 metros. Si lo queremos en kilómetros, lo dividimos entre 1000. Lo dividimos entre 1000 y me da la altura en kilómetros. O sea que en kilómetros esto equivale a 7.298.53 kilómetros. Esa es la altura en kilómetros a la que está
a la que está orbitando el satélite, ¿verdad? 7.298 kilómetros de altura. Tómale captura de pantalla ahí. Bueno, entonces ya tenemos dos cosas que ya vimos el día de hoy, ¿verdad? Vimos a qué altura están volando los satélites y ya vimos con qué velocidad están volando los satélites. Están orbitando, pues no es que se diga, volando, ¿eh? Sino que la palabra es orbitando, ¿sí? Esa es la palabra adecuada. Profe, ¿y en sí cómo se llama el tema? El tema es gravitación universal. Ah, ya. El tema es gravitación universal, ¿sí? Que incluye lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo ahorita. Sí, o sea que esta es la continuación de la semana pasada. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces este tema es como una introducción, pero yo no sé, pero a mí me apasiona esto porque la gente ignora un montón de... La gente común y corriente ignora todo esto. La gente piensa que el satélite, el satélite de Guatemala, el Quetzal 1, solo lo subieron y ahí se quedó, viva la flor, tranquilo. No, eso es bien delicado, o sea, no crean de que es algo sencillo, pues, o sea, el dejarlo a una altura determinada es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Más complejo que el despegue. ¿Sí? Es bien delicado. Son temas bien fuertes, ¿no? Bueno, entonces ahí está más o menos, solo nos falta una cosa que no hemos visto todavía, que les dije yo a un principio, que ya vimos velocidad orbital, que vimos altura orbital, y nos hace falta ver periodo, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta a todo el planeta. Fíjense que hay satélites que son sincrónicos. ¿Qué significa sincrónico? Que pongámosle que, ¿cómo le explicaré? Vamos a ver si encuentro una pelota por ahí, de los niños, no hay ninguna. Va, resulta que como el planeta Tierra está girando, entonces los satélites que son geoestacionarios, se llaman, siempre están encima del mismo lugar. O sea, si el Mundial de Fútbol, pongámosle que fuera a ser, si el Mundial, gracias, si el Mundial de Fútbol, imagínense que fuera en... ¿Dónde no se iba a hacer el mundial? Digamos en Qatar. Va. Entonces, si el satélite fuera este, pongámosle este. No tengo nada más. Aquí lo vamos a hacer. Póngale de que este es el satélite, ¿va? Esta cosita, esta pieza. Entonces, conforme el planeta va girando, el satélite también. De tal forma que el satélite siempre va a estar encima del mismo lugar. El satélite es un satélite que está geoestacionario, que está ubicado siempre encima del mismo lugar. Aunque la Tierra va girando, él se va acomodando para que quede siempre en el mismo lugar. Eso es cuando hay un evento muy importante, ¿verdad? Como el Mundial o los Juegos Olímpicos. Entonces los satélites los estacionan. Pero eso de estacionado es así como relativo, ¿va? Porque estacionado no significa que está quieto. Estacionado significa que está sincronizado para que la velocidad del satélite sea de tal manera exacta para que vaya con el mismo giro del planeta. Y se ve como que están en el mismo, que está encima, ¿va? Pero es un proceso matemático complejo, ¿verdad? Cuando es una órbita geoestacionaria, ¿sí? Y nos hace falta ver el periodo que les dije. Lo voy a quitar acá. Vamos a poner la fórmula para hallar el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta al satélite, ¿verdad? Ese es el periodo. Entonces les voy a poner aquí la fórmula para calcular el periodo, ¿sí? Entonces vamos a decir que el periodo, vamos a llamarle T. ¿Ya sabe usted que la letra T era periodo? ¿Sí? Entonces el periodo, que es el tiempo que el satélite tarda en dar una vuelta, vamos a decir que esto es igual a la raíz cuadrada de 4pi cuadrado, que multiplica a la R mayúscula al cubo. Todo eso dividido la constante de gravitación universal, que multiplica la masa de la Tierra.
¿Sí? Esta es la fórmula para averiguar el periodo. ¿4pi cuadrado multiplicado por la R mayúscula elevado al cubo dividido la constante de gravitación universal por la masa del planeta y todo eso raíz cuadrada? Con eso averiguamos el tiempo que tarda un satélite en dar una vuelta. ¿Sí? Hagamos el último ejemplo. Vamos a ver. Un satélite está a 800 kilómetros de altura. ¿Cuál es su periodo? ¿Cuál es su periodo? Entonces vamos a tratar de averiguar el periodo. El periodo de ese satélite. Entonces usemos esta fórmula para averiguar el periodo. Pero primero, no sé si se dado cuenta que en la fórmula de periodo se utiliza la R mayúscula. Entonces yo diría, ¿va?, de que lo primero será esta R mayúscula. Y ya sabe usted que la R mayúscula es el radio del planeta más la altura en la que está el satélite. Entonces aquí sería que la R mayúscula va a ser 6.38 por 10 a la 6 más la altura a la que está el satélite, que son 800.000 metros, ¿va? 800.000 metros. No olvide que lo pasé a metros, ¿va? Le agregué 3 ceros, para que sean metros con metros, ¿va? Entonces esto me va a dar lo siguiente. Me va a dar, no sé cuánto me va a dar, lo voy a hacer con la calculadora. 6.38 por 10 a la 6 más 800.000. Eso me da 7.18 por 10 a la 6 metros. Ahora sí ya podemos hallar o meter a la fórmula. Ya podemos meternos en la fórmula del periodo. Entonces, el periodo es igual a la raíz cuadrada de 4pi cuadrado, que multiplica a esta R mayúscula que acabamos de calcular elevada al cubo. O sea que sería 7.18 por 10 a la 6 elevado al cubo. Y todo eso dividido la constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11, multiplicado por la masa del planeta, que es 5.98 por 10 a la 24. Aquí hay que poner a prueba el uso de la calculadora, muchachos. Sí, entonces yo necesito de que, primero, yo diría, yo le sugiero, ¿no? Usted hágalo como quiera, ¿no? Pero yo le sugiero que primero eleve la R mayúscula al cubo, ¿sí? O sea, yo voy a poner 7.18 por 10 a la 6 y lo voy a elevar al cubo. Esto, ¿va? Elevado al cubo. Y presiono igual. Ahora multiplico todo esto por 4pi cuadrado, o sea, por 4 shift pi, o sea, ahí está el símbolo de pi, ¿va? No voy a usar 3.14. Ahí en la calculadora aparece pi abajo. 4pi cuadrado. Y presiono igual. Ahora la parte de abajo. Dividido, abro paréntesis, o sea, cuando ponga la parte de abajo entre paréntesis, por favor. 6.67 por 10 a la menos 11 por 5.98 por 10 a la 24. Igual. Pero aún así, todavía me falta la raíz cuadrada, que es la que está afuera. Raíz cuadrada. Y esto me da un periodo de 6.052.75 segundos. Ese periodo que me dio está en segundos. Imagínense, tarda 6.000 segundos en dar una vuelta alrededor del planeta. Yo no sé si tiene idea de cuánto es eso en minutos. Si lo dividimos entre 60, me da la cantidad de minutos. Divida eso entre 60, me da 100.88 minutos.
Y si lo dividimos entre 60 otra vez, me da en horas. 1.68 horas. 1.68 horas. Es lo que tarda en dar una vuelta completa. Ese satélite que está a esa altura, ni 2 horas. 100 minutos. Es lo que tarda en dar una vuelta entera a todo el planeta. ¿Sí? O sea que ya se imagina que si nosotros tuviéramos la capacidad visual de ver los satélites, ya se imagina qué locura miraríamos allá arriba, ¿verdad? Como que son mosquitos, como que son zancudos, girando por todos lados, ¿verdad? ¿Sí? Van a enorme velocidad y pasan a cada rato encima de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el periodo que tiene, de acuerdo a la altura, ¿sí? De acuerdo a la altura y que sea, si el satélite es geoestacionario, que yo le mencionaba hace un momentito, ¿va? Como los que están en los mundiales de fútbol o en los Juegos Olímpicos, obviamente el periodo de ellos va a ser 24 horas, porque está girando con el planeta, entonces la vuelta entera la va a dar 24 horas en un día, porque está girando con el mismo país siempre, ¿va? Entonces el periodo de ellos va a ser 24 horas. En este caso, como está mucho más cerca de nosotros, entonces ahí su periodo va a ser cortito, ¿va? O sea, no va a tardar mucho. No va a tardar mucho. Bueno, ¿tienen alguna duda por el momento? Tómenle captura de pantalla. Fíjense que ya para terminar, les pueden pedir también, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio para hallar la altura? ¿Sí? Y para hallar la altura a la que está el satélite, yo les di la velocidad. ¿Sí se acuerdan? Yo les di la velocidad y ustedes hallaron la altura. Pero les pueden pedir la altura y no les dan la velocidad, sino que les dan el periodo. ¿Cómo se hace en ese caso? Si se dan cuenta la fórmula de periodo, miren la fórmula de periodo que le acabo de dar, de la T. Aparece la letra R mayúscula. Entonces, si le piden hallar la altura de un satélite y le dan el periodo en lugar de la velocidad, entonces de esta fórmula despeja la letra R. Y al tener la R encuentra la H, ¿va? Y ya estuvo. El problema va a ser despejar la letra R de ahí. ¿Quieren que se la despeje de una vez o la despejen ustedes? Sí, profe, de una vez. ¿Sí que? ¿La despejo yo? Sí, sí, sí. Gracias. Sí. Vale, Sí, se lo va a despejar. Ese despeje está criminal, muchachos. No sé si ya se dieron cuenta, pero no está tan fácil, ¿va? Vamos a ver. Ay, ay, ay. Vale, despejémoslo, pues. Esto queda al cuadrado, esto que está dividiendo pasa multiplicando, y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Muy bien. Entonces lo voy a poner acá. Ojalá digo que sí, mira, aquí. Va. Vamos a decir que, entonces, R va a ser igual a la raíz cúbica. Es una raíz cúbica, porque aquí está elevado al cubo, ¿verdad? Como está aquí elevado al cubo, entonces va a ser raíz cúbica. Estos que están dividiendo van a pasar a multiplicar, ¿sí? Entonces va a ser t cuadrado que multiplica a g mt, todo eso dividido 4pi al cuadrado. Ahí está. Copian la fórmula. Entonces, por medio de esta fórmula pueden encontrar la R mayúscula si en dado caso les dan el periodo orbital, ¿no? ¿Sí? Échense, fíjense que yo les voy a dejar de tarea para otra ocasión que vean una película, ¿sí? La película se llama Talentos Ocultos, así se llama, Talentos Ocultos. Entonces, esa película sí necesito que la veamos y después les voy a hacer yo un quiz, un examen corto sobre esa película, ¿no? Entonces yo les voy a preguntar algunos detalles de la película en el examen, pues solo para ver si la vieron. Pero yo se las dejo en la otra semana. Les voy a dejar que vean esa película, Talentos Ocultos, que es la historia de 3 científicas ingenieras de la NASA que eran de raza negra y que ellas le ayudaron. Fueron pioneras en el lanzamiento en poner en órbita satélites y hacer que las naves salieran de
la órbita, ¿verdad? De la órbita terrestre. Entonces, es preciosa la película, ¿verdad? Una película nueva, pues no es tan nueva, pero tampoco es tan vieja, ¿sí? Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Hay alguna duda o lo dejamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? No olviden que, antes de que finalicen, que el examen, hay prueba corta número 3, ¿sí? La prueba corta número 3 va a ser en quizzes. Va a ser en quizzes, va a ser en quizzes el día viernes. En el calendario ya aparece la hora exacta.